Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Siempre Padres Pediatra. Muy buenos días, nos alegra nuevamente estar con ustedes. Dentro de los WhatsApp y mensajes que nos llegan a diario está la historia de los omegas. Claro, es que el tema de los lípidos, de las grasas, es muy sonado. Muchas personas opinan que el colesterol, que si será bueno, que si será malo, eso de los triglicéridos, los omegas. Hay mucha información, pero también hay mucha confusión. Sí, eso. Entonces, empecemos que las grasas científicamente son llamadas también lípidos. Y los lípidos hay de muchas clases. Y es que las grasas son muy importantes para nuestro organismo porque, lo hemos mencionado, nuestras células tienen una membrana y dentro de las células están las organelas que también tienen una membrana. Y dentro de esas membranas es muy importante la grasa, los lípidos de membrana. Además, nosotros utilizamos esos lípidos de la dieta para producir el colesterol. El colesterol no solamente lo ingerimos, lo producimos y es bueno para producir hormonas, para absorber las vitaminas y los lípidos de la dieta, como las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y también se utilizan para producir moléculas transportadoras, que son los famosos HDL y los LDL. También nos ayudan con el control de la temperatura y a mejorar las defensas. Nuestro cuerpo es grasa, nuestro cuerpo es agua y es grasa. Y curiosamente, mucha enfermedad aparece cuando esas grasas desaparecen o esas grasas se cambian. Y estos lípidos son unas moléculas grandes y que tienen varios enlaces y que tienen ramificaciones, y de acuerdo a esa estructura química es como las clasificamos y como se nombran de manera diferente. Por ejemplo, el triacilglicerol, la palabra esa tri significa que tiene 3 moléculas de, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando hablamos acerca de los lípidos, nos los mencionamos de acuerdo a su estructura química, que es muy importante conocerla. Claro. Y dentro de esos acilglicéridos están los que son espesos, sólidos, que son las grasas. Entonces, una grasa común y corriente es un lípido, es un ácido graso. Y están los líquidos, que son los aceites. Entonces, el aceite es una grasa líquida dentro de esos mismos glicéridos. Finalmente, hay otra cosa que nunca nos imaginamos, que es que las ceras son también una grasa. Los ácidos grasos son esas unidades esenciales de los lípidos, y de acuerdo a los números de carbono que contengan, se forman unas cadenas que pueden ser cortas, medianas o largas, y así se clasifican los ácidos grasos de cadena corta o de cadena larga. Y también tienen unos enlaces que pueden ser dobles o simples. Son saturados cuando no tienen dobles enlaces y son insaturados cuando sí los tienen. Si tienen un solo enlace serían monoinsaturados, y si tienen muchísimos enlaces dobles serían los poliinsaturados. Son importantísimos estos ácidos grasos poliinsaturados porque nosotros no somos capaces de sintetizarlos, por eso los necesitamos consumir y los llamamos ácidos grasos esenciales. Y es que no solamente toca consumir omegas, porque también los ácidos grasos saturados son importantes, que nos decían que eran muy malos, pero son malos en exceso. Y los malos definitivamente son las grasas trans, no los ácidos grasos saturados. Hablamos de los ácidos grasos o lípidos poliinsaturados,
dentro de los cuales están los famosos omegas. Por ejemplo, la lesión de los vasos sanguíneos cerebrales y del corazón, y las cosas que nos afectan como un derrame cerebral, como un infarto, como un aneurisma. Cuando, por ejemplo, disminuye la dosis de grasas omega 3, que es un ácido graso, volvemos a insistir, poliinsaturado, en las arterias del corazón, en las arterias del cerebro, viene que se rompa y sangremos y nos fuimos de este mundo rapidito gracias a ese proceso de disminución notoria de las grasas buenas, omega 3, de esos vasos sanguíneos. Pero también tenemos que tener omega 6, o sea, lo que la gente dice grasa mala, no, realmente la grasa mala no es las 6, son las grasas trans, que son las que debemos evitar a como de lugar. Y es que los omegas son omega 3, omega 6 y omega 9, como dependiendo de dónde está ese enlace que en la molécula del ácido graso. En la posición 3 o en la posición 6 o en la posición 9. El omega 9 no es tan famoso, se dice que no es esencial, pero de todas maneras es necesario consumir en la dieta. Y a partir de los ácidos grasos que consumimos, nuestro organismo puede producir esos ácidos grasos del omega 9. Pero el omega 3 y el omega 6 son moléculas esenciales, quiere decir, así como las vitaminas que no las producimos y son necesarios que las consumamos de los alimentos. Total. Son tan esenciales que se les ha llamado la vitamina F, por la palabra fat en inglés, que es grasa. Todo lo esencial, aminoácido esencial, carbohidrato esencial, las vitaminas esenciales, grasas esenciales, las tenemos que comer, el cuerpo no las produce. Y si estamos hechos de omegas 3 y omega 6, pues nos toca comer también omega 6. Entonces, partamos de ese principio, que uno encuentra en las redes colegas hablando, personas ajenas a la salud que tienen muy buenos conversatorios, hablando del tema. Nosotros tenemos que consumir también esos omegas 6. Lo grave es consumir bandeja paisa con chicharrón todos los días, pero esa grasita 6 el cuerpo la requiere y es aceptado científicamente, y todos los partidarios de las dietas mediterráneas y similares lo aceptan, y ya con alimentos se puede. Claro, y es que hay que consumir de ambos, pero del omega bueno, ojalá que sean 4 veces más que el omega 6. Lo que pasa es que en la dieta occidental estamos acostumbrados a consumir 20 veces más de omega 6 que el omega 3. Entonces, y la importancia de comer grasas. ¿Y dónde conseguimos estos omegas? Los omegas 3 y omega 6. Bueno, entonces el omega 3 siempre lo hemos escuchado que lo conseguimos en el salmón y en los peces azules, que son de agua fría, como las sardinas, como el atún, como la caballa. Sí, y también en las algas marinas. Pero el omega 3 tiene diferentes formas. Hay una forma de omega 3 que es el alfa-linoleico, y ese lo conseguimos en las nueces, en las semillas de linaza, de soya y en las hojas verdes. Pistacho y la almendra también. Pero son diferentes. Claro. ¿Sí? Ese omega 3 del salmón al de las semillas, al de los frutos secos, es diferente, ¿sí? Se complementan. Las semillas tienen ala, y en cambio el salmón y la leche materna contienen EPA y DHA. Esto también lo podemos ver agregados a las leches maternizadas o las leches de tarro. Y el omega 6, que hablamos que contienen las grasas animales, y el huevo y algunas semillas también, el ácido araquidónico, porque el omega 6 puede ser en la forma de ácido linoleico o del ácido araquidónico. Y en la forma del ácido linoleico encontramos el omega 6 también en las semillas, pero cuando
se saca el aceite de girasol, en el germen de trigo, en las nueces también. Las nueces y las semillas tienen tanto omega 3 como omega 6. De igual manera el aceite de oliva. El aceite de oliva contiene muchísimos ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y los omegas tanto 3 como 6. Y el aguacate. Claro. El aguacate tiene todos los omegas, buenísimo. Pero recordemos que las mejores frutas, verduras son el aguacate, la aceituna y por consiguiente el aceite de oliva extra virgen. Entonces esos omega 3 y omega 6, volvemos a insistir, son importantes también, pero no en exceso. O sea, uno debe comer más o menos 60-70% de omegas 3 y un 30% de omega 6, pero no consumir grasas trans. Las grasas trans, ¿qué pasa? Son las que se forman, por ejemplo, cuando un aceite, de acuerdo al origen, se frita más de una vez, pero no toleran las 600 fritadas y el calentamiento todo el día para meter papas fritas que nos venden en ciertas cadenas de restaurantes. Lógicamente esa papa de esas cadenas de restaurantes queda sabiendo buenísimo, porque lo que le da el sabor a la comida chatarra son las grasas trans. Sea un paquete de Cheetos, perdón que mencione marca, sea un paquete de papas comerciales de bolsas supremamente elegantes, muy agradables a la vista, destapa uno y eso, unas saben a una cosa, a otra le dan las grasas trans. Igual pasa con los fritos preparados, cuando la grasa es utilizada en exceso. Y ahí a veces la recomendación de que si queremos darle papas fritas a nuestros hijos, tratemos de no quitarle la cáscara Hacemos en la casa. Ocasional fritarlos en la casa. Precisamente tenemos un video súper bonito sobre los aceites buenos, los aceites malos, y compartimos algunas recetas por las cuales podemos consumir las papitas que sean ricas en casa de manera saludable, y también cómo hacer la mayonesa en la casa con aceite de oliva para que sea súper saludable y deliciosa. Nuestros vasos sanguíneos son grasa, nuestro cerebro es grasa común y corriente. La mielina, la famosa sustancia blanca del cerebro, la famosa sustancia gris del cerebro, de los nervios, son grasita común y corriente que la hemos comido de las verduras, del aguacate, de los leche, pescados, de la leche, del yogur, del huevo. El huevo, fuera de la grasa, tiene unas sustancias supremamente esenciales para el desarrollo del ojo, para mantener la visión, y vuelve y juega para mantener el cerebro. El cerebro es grasa, y si no comemos grasa se nos atrofia, que es lo que pasa en las personas con Alzheimer avanzado. Una proteína no deja que al cerebro le llegue la grasa buena y ahí vienen los problemas. Pero es muy fuerte la publicidad de los productos sin grasa, o la leche desnatada, o la leche sin grasa. Recordar algo que hablamos cuando el ayuno, el cuerpo ayuna. Recuerden que ayunar es saludable. Recuerden que el niño ayuna. Miremos que cuando nos enfermamos después ayunamos. Pero curiosamente, en ese lapso de tiempo en que ayunamos, entran en juego las bacterias probióticas que tanto hemos hablado, especialmente las bifidobacterias. Y las bifidobacterias en época de ayuno de enfermedad son las que se encargan de producir los famosos ácidos grasos de cadena corta, siendo el más importante el butírico. Y ese ácido, curiosamente, estamos hablando de ácidos grasos de cadena larga, grandototes, con un siempre gigante, los omegas 3, 6, los pufas, intervienen ahí. Y los de cadena corta como el ácido butírico, pero el ácido butírico, el butirato, que es el principal ácido graso de cadena corta, es esencial como combustible de las células de los vasos sanguíneos y de las células de los llamados epitelios. Nosotros no tenemos butiratos, este ácido graso, en el cuerpo. No se cambian las paredes, por ejemplo, de los vasos de los epitelios del intestino,
y se puede producir cáncer. O bien empiezan a aparecer todos esos trastornos de colitis, enfermedad inflamatoria intestinal es secundario a eso, y ahí intervienen los ácidos grasos. Pero los ácidos grasos de cadena corta son esenciales para que el bebé se desarrolle, y de esas grasas o lípidos son muy importantes esos, llamémoslo pufas, que son el DHA y el EPA, pero que son esenciales para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo del bebé. Madres sin consumo adecuado de omega 3 y de omega 6 en menos cantidad, pues tiene menos grasa disponible para que ese bebecito se desarrolle en ese útero los 9 meses requeridos. Claro, la importancia de la alimentación de la madre cuando está embarazada no puede ser baja en grasa, tiene que ser alta en grasa, grasas saludables, para que su bebé tenga un excelente desarrollo cerebral y pues en todos sus órganos. Consume más pescado y consume más frutos secos, ¿el bebé se va a desarrollar más inteligente? Sí. Y leche y huevos. Pero ahí interviene la leche, ahí interviene el yogur, ahí intervienen los frutos secos, ahí interviene el huevo de buena calidad. Suplementos de omega 3 y omega 6. Ay, ese es un tema candente. Sí, ese es un tema. Hay controversia Hay que controversias. si realmente sirven o no sirven. Lo importante es que sean de buena calidad, por favor. Está llegando mucho suplemento malo. Tienen ustedes que, antes de comprar el primero que les recomienda la vecina o la red o el internet, mirar la calidad, el origen, de dónde proviene, y casi que para escoger un suplemento debe ser asesorado por personal de salud. Se habla antes que las madres embarazadas, para sacar una conclusión, no deben consumir sino suplementos formulados por los médicos. Y así como la vitamina E, si consumimos demasiados suplementos de omega 3, también pueden ser perjudiciales, pueden ser tóxicos y pueden tener interacciones con medicamentos, sobre todo para la coagulación que la persona tenga. Por eso siempre consulten con el médico si pueden consumir suplementos. Mucha atención las personas que tienen medicación crónica. Total. Humano sin grasa no vive. Cerebro sin grasa no progresa. Omegas 3 y omega 6 en menor cantidad, pero toca consumirlos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.